Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Luis del Pino es Radio Libertad. Fiscales generales de 22 estados de los Estados Unidos presentaron demandas en 2 tribunales federales para bloquear una orden ejecutiva del presidente Trump que buscaba negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. 18 estados, junto con las ciudades de San Francisco y Washington D.C., impugnaron la orden en el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts. Argumentaron que la ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada automáticamente por la 14ª enmienda y que ni el presidente ni el Congreso tienen autoridad constitucional para modificarla. Por su parte, otros 4 estados presentaron una demanda similar en el Tribunal del Distrito Este de Washington. El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, calificó el intento de Trump como extraordinario y extremo. Además, Platkin declaró: los presidentes tienen poder pero no son reyes. No se pueden reescribir la Constitución con un simple decreto. Bueno, pues ya están los progres intentando boicotear las medidas de Trump, en esta ocasión a través de los tribunales. Y el asunto es muy interesante porque pueden tener cierta razón en lo que dicen. Desde luego, hay cosas de las que dicen que son directamente falsas. Dicen los fiscales progres, puestos por el Partido Demócrata en 22 estados de los Estados Unidos, los gobernados por el Partido Demócrata, que es que lo de Trump, que pretende que a partir de ahora no se conceda automáticamente la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos, que eso va contra la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. No, queridos, eso no es verdad. La 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos no dice en modo alguno, de manera explícita, que los hijos de inmigrantes ilegales tengan que tener la nacionalidad americana sí o sí. No es verdad eso que aducen los progres. La 14ª enmienda de los Estados Unidos es una enmienda que se aprobó después de la Guerra Civil Americana y que básicamente se aprobó para una cosa muy concreta, que era para conceder la nacionalidad americana a los negros, que hasta ese momento no eran considerados ciudadanos americanos. Así que se hizo una enmienda donde, bueno, pues entre otras cosas que también tenían que ver con el Estados Unidos posterior a la Guerra Civil Americana, pues lo que dijeron fue que a partir de ese momento todos los negros tenían derecho a la ciudadanía, y lo hicieron con una fórmula que es muy concreta. Dice: toda persona nacida o naturalizada. Lo de naturalizada es para los que vienen y al final pues se les concede la nacionalidad. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. La clave está en esa cláusula: y sujeta a su jurisdicción. Ejemplo: si la mujer del embajador francés en Washington está embarazada y da a luz en Estados Unidos, su hijo no tiene la nacionalidad americana. ¿Por qué? Pues porque el embajador y su mujer no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, son ciudadanos extranjeros. Esa enmienda 14ª no se aplicó desde el principio, fue aprobada como en 1868. Esa no se aplicó a los hijos de inmigrantes ilegales hasta 30 años después, en 1898. Estaba pensada para dar la ciudadanía a los negros estadounidenses nacidos en Estados Unidos, que hasta ese momento se les había negado esa ciudadanía. Pero en 1898 el Tribunal Supremo americano interpretó que esa enmienda también se aplicaba o se podía aplicar a los hijos de inmigrantes ilegales, y a partir de ese momento el que nacía en Estados Unidos, hijo de inmigrantes, aunque fueran ilegales, se le concedía la nacionalidad americana. Pero observen que eso no se hace porque la enmienda 14 de la Constitución lo diga, sino porque el Tribunal Supremo en 1898 hizo una interpretación de esa enmienda 14. Bueno, fíjense cómo será de interpretable la cosa que los indios americanos, es decir, las tribus de Sioux, Apaches, etcétera,
a pesar de esa enmienda 14 y a pesar de esa decisión del Tribunal Supremo en 1898, siguieron sin tener ciudadanía americana a pesar de que nacían en Estados Unidos. Y no la tuvieron hasta 1924, que se sacó una ley específica para dar la nacionalidad americana, la ciudadanía americana, a los miembros de las tribus nativas americanas. Por tanto, lo de la enmienda 14 es absolutamente interpretable por la cláusula esa de y sujeto a su jurisdicción. Por tanto, podría ahora perfectamente otro Tribunal Supremo americano llegar y decir, no, esta interpretación es incorrecta y los hijos de inmigrantes ilegales no tienen derecho a la nacionalidad. Sería perfectamente factible. De hecho, el Tribunal Supremo americano se ha modificado, se ha enmendado la plana a sí mismo en varias ocasiones. Por ejemplo, con el tema del aborto, ya recordarán ustedes la infame decisión del caso Roe versus Wade, que consagró el aborto como un derecho en todos los Estados Unidos. Ahora eso ha sido por otro Tribunal Supremo, el que me ayudó a conformar Trump, pues ha sido derribado. Es decir, el Supremo se ha contradicho. Pero es que hay contradicciones históricas anteriores. Por ejemplo, el Tribunal Supremo americano en un momento determinado dijo que era perfectamente legal prohibir los matrimonios interraciales. Luego llegó otro Tribunal Supremo y corrigió eso y consagró el derecho a los matrimonios interraciales. La Constitución, la literalidad de la Constitución americana, está escrita en piedra. Las interpretaciones del Supremo no. Y en muchas ocasiones la situación política lleva a interpretaciones que pueden ir en una dirección o pueden ir en la contraria. La enmienda 14 de los Estados Unidos no dice explícitamente que los hijos de inmigrantes ilegales tengan derecho a la nacionalidad americana. Por tanto, es sujeto a interpretación. ¿Qué va a pasar? Pues que hay 22 estados que van a litigar contra esa medida de Trump de a partir de ahora no conceder automáticamente la nacionalidad americana a los hijos de inmigrantes ilegales. El tema acabará en el Tribunal Supremo americano. Y yo pienso que hay bastantes posibilidades de que esos estados le ganen a Trump y que en ese caso concreto pues no le den la razón al ahora presidente americano, y posiblemente el Tribunal Supremo de hoy, el de 2025, pues ratifique la interpretación que en 1898 hizo el Tribunal Supremo y posiblemente le dé la razón, en este caso concreto, a los fiscales progres. Y no pasa nada. De hecho, a mí me parece que eso de que los hijos de inmigrantes ilegales tengan automáticamente la nacionalidad americana, pues comparado con el conjunto de la invasión migratoria que sufre Estados Unidos, pues es casi el chocolate del loro. No va a ningún lado el asunto, no tiene, creo yo, tanta importancia y por tanto, pues personalmente no me causa ningún tipo de taquicardia el que al final se les dé la nacionalidad o no se les dé la nacionalidad. Pero hay una cosa importante que me gustaría recalcar con respecto a esta noticia, que es que los fiscales progres de 22 estados americanos van a litigar contra Trump en los tribunales para que esto, de negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales, no pueda ser aplicado. Muy bien, esa es la vía, oiga. Cuando Trump llegó la vez anterior al poder, lo que se hizo fue empezar con una campaña de difamación brutal. Empezar con una campaña atribuyéndole falsedades que quedaron demostradas como falsedades. Por ejemplo, aquello de la trama rusa que se había usado para su elección. Cuando Trump llegó al poder en 2016, el nivel de agresividad verbal, incluyendo llamando al golpe de Estado a los militares, fue tremendo. Hombre, pues hemos mejorado algo, ¿no? 8 años después llega Trump al poder y lo que hacen los fiscales progres es litigar contra sus medidas en los tribunales. Pues muy bien. Oiga, hemos avanzado. Vamos, venimos de una situación donde hasta han intentado asesinarle en 2 ocasiones, pues ya, que la cosa se quede en que va a haber litigio en los tribunales, me parece estupendo. Esa es la vía en un país democrático. Por supuesto que los fiscales de 22 estados de los Estados Unidos tienen derecho, y si creen que tienen razón, deben hacerlo, a litigar contra las medidas que Trump apruebe, y tendrán que ser los tribunales, en algunos casos el Tribunal Supremo,
pues quienes decidan quién tiene razón, y ya está, y no pasa nada. Eso es el funcionamiento normal de un Estado democrático, donde el gobierno hace unas cosas y quien no está de acuerdo, pues puede plantear batalla en unos tribunales que cuentan con un grado de independencia en Estados Unidos, pues hombre, aceptable. En fin, hay mucha influencia política, pero todavía existe una separación de poderes en Estados Unidos. Así que me encanta que los fiscales progres litiguen contra medidas que Trump adopta. Eso, pues entra dentro del juego democrático y no pasa nada, y al final pues que decida el Tribunal Supremo lo que considere oportuno. Que en este caso, ojo, en este caso concreto, yo creo que al final le va a quitar la razón a Trump el Tribunal Supremo, pero bueno, podría no quitársela, no lo sé. Y en cualquiera de los dos casos no pasará nada. Se llama juego democrático. Bueno, ahora les hablamos de una dimisión, pues no por esperada, menos noticiosa. Escuchen. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, y el jefe del Comando Sur han presentado su dimisión debido a su responsabilidad en los errores que permitieron el ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023. En su discurso, Halevi destacó la necesidad de llevar a cabo una investigación pública para esclarecer los fallos que posibilitaron los ataques. Además, aseguró que el ejército brindará plena cooperación a cualquier comisión pública de investigación o actor externo designado para el caso. Halevi, de 57 años, había asumido el cargo de jefe de Estado Mayor en diciembre de 2022. Durante su última intervención afirmó que proteger el Estado de Israel ha sido la misión de su vida durante 40 años. Sin embargo, reconoció que la mañana del 7 de octubre el ejército, bajo su dirección, falló en su misión de proteger a los ciudadanos israelíes. Bueno, esto era algo que ya se había comentado y que además pues es muy típico israelí. El 7 de octubre hubo un fallo de seguridad brutal. Estamos hablando de Israel, un país con unos servicios de información tremendamente eficaces. Fíjense lo que ha pasado con los buscapersonas famosos con los que se han pulido a 4.000 terroristas de Hezbollah, matándolos o hiriéndolos. Vamos, eso ha sido una jugada de inteligencia brutal, de esas que pasará a los libros de historia como ejemplo de operación sofisticada y ejecutada con una precisión envidiable. Bueno, ¿qué pasó el 7 de octubre para que esos maravillosos servicios de inteligencia israelíes fallaran? Porque algo falló. ¿Cómo es posible que se pudiera hacer toda la operativa de preparación del 7 de octubre sin que los servicios de información israelíes, que tienen trufados de informantes a los grupos terroristas, fueran capaces de detectar la gravedad de la amenaza? Algo falló. Y en Israel, pues lo típico es asumir responsabilidades, pero asumirlas cuando toca. Es decir, cuando se produce la crisis motivada por algún tipo de fallo anterior, pues se lucha para superar la crisis, y una vez superada la crisis, entonces se piden responsabilidades y se abren comisiones de investigación donde se desnuda cada pequeño detalle para tratar de determinar qué es lo que pasó. Ya si han visto ustedes la película biográfica sobre Golda Meir, que se ha estrenado hace no demasiados meses aquí en Madrid, pues verán que la propia Golda Meir, cuando acabó todo el tema de la crisis del Yom Kippur, pues tuvo que comparecer ante una comisión para dar cuenta de sus acciones. Y todos los responsables militares y de inteligencia que no supieron detectar la amenaza del ataque árabe durante el Yom Kippur, pues tuvieron que comparecer y que responder. Israel no es un país que se ande con chiquitas. Israel sabe que su supervivencia depende de ser más listos que el enemigo, de estar mejor informados que el enemigo, de tener unos servicios de inteligencia más eficaces que los del enemigo. Y cuando a pesar de eso, a pesar de empeñarse en eso,
se fracasa, porque el 7 de octubre fue un fracaso de inteligencia, sí o sí, pues se toman medidas para que el fracaso no se pueda volver a repetir. Así que bueno, ya se había comentado desde el principio que en cuanto pasara la crisis, en cuanto se llegara a un alto el fuego o a una paz, pues quienes no estuvieron a la altura a la hora de impedir el pogromo del 7 de octubre, pues tendrían que asumir sus responsabilidades. Y ya tenemos ayer pues esa asunción en forma de dimisión del jefe del Estado Mayor israelí. Posiblemente haya otras dimisiones y habrá comisiones de investigación e Israel pues determinará con la máxima precisión posible cómo es posible que los asquerosos terroristas de Hamas pudieran llevar a cabo aquel pogromo brutal del 7 de octubre. En Israel no se tapa ninguna responsabilidad, porque son conscientes de que la supervivencia de toda la nación depende de que todos y cada uno de los servidores públicos estén no a la altura de las circunstancias, sino mucho más allá, de que todos hagan cuanto esté en su mano para evitar que sufra la nación. Bueno, aquí en España mucho me temo que de nuevo el PP va a salir al rescate del gobierno. Escuchen. Vuelve la actividad al Congreso de los Diputados con la incógnita de si el Partido Popular se abstendrá en alguno de los decretos que pondrá hoy el Gobierno sobre la mesa. El pleno de hoy incluye 3 decretos aprobados por el Gobierno en el último Consejo de Ministros del año pasado. Entre ellos destaca el llamado Decreto Ómnibus, que reúne un amplio abanico de medidas. Estas incluyen ayudas para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana, la cesión de un palacete en París al PNV valorado en 12 millones de euros, la revalorización de las pensiones, la prórroga de las bonificaciones al transporte y medidas del escudo social destinadas a familias vulnerables. Fuentes cercanas al PP consultadas por Voz Populi aseguran que el gobierno aún no ha contactado con ellos. Según estas mismas fuentes en Moncloa, parecen confiar en que los populares apoyen el decreto sin necesidad de negociación previa. No obstante, en el PP hay división interna. Aunque parece que optarán por la abstención en el decreto Ómnibus, hay sectores que abogan por votar en contra. En cuanto a los otros 2 decretos que se debatirán hoy, uno prorroga el impuesto extraordinario a las compañías energéticas y parece que será rechazado, y otro texto recoge la última reforma de pensiones pactada entre el gobierno, sindicatos y empresarios. Probablemente contará con el respaldo de los populares. Pues ya tienen ustedes ahí. ¿Qué más tiene que hacer Sánchez para demostrar que es un peligro para la nación, que es un peligro para los españoles? Además de ser el presunto jefe de una trama corrupta, inmensa y multiforme, además de estar entregando España a cachos a los separatistas, además de estar al servicio de los intereses de Marruecos, además de estar destruyendo sector productivo tras sector productivo, además de la ley de amnistía, de los indultos a golpistas, de la toma de control de Radio Televisión Española para repartirse el dinero como si fuera un botín pirata, además de que veamos al gobierno de Sánchez recurriendo a todo tipo de ilegalidades para atacar al gobierno de Madrid. Además de que veamos que ya hemos llegado al estado siciliano, donde a los abogados del novio de Ayuso les entran en la casa a robarles el ordenador móvil. Además de todo eso, ¿qué más hace falta para que el Partido Popular decida que este gobierno tiene que caer? Resulta que va a sacar Sánchez un decreto ómnibus donde mezcla las ayudas de la DANA con otra serie de cosas, como por ejemplo regalarle un palacete al PNV en París que cuesta 15 millones de euros. Y el Partido Popular está dudando si abstenerse. Es decir, Junts ha dicho que no va a apoyar el asunto. Y el Partido Popular resulta que va a permitir que se apruebe el decreto con su abstención. De verdad, votantes del Partido Popular, perdonadme, pero parecéis un poco lelos. O sea, ¿qué más necesitáis para ver que la única misión de Feijóo es blanquear a Sánchez? Que la única misión de Feijóo es salvar a Sánchez
cada vez que está contra las cuerdas. Que la única misión de Feijóo es llegar a acuerdos con Sánchez, haga lo que haga. Es decir, mañana sale Sánchez con un Kalashnikov por la Gran Vía disparando a viejecitas y Feijóo diría, bueno, pero tenemos que aprobar el decreto de las pensiones, porque... De verdad, tíos, o sea, abrid los ojos. que no es imprescindible votar al PP, que se puede cambiar, que hay vida más allá de la perpetua estafa. ¿Cómo puede el Partido Popular votar a nada a favor o abstenerse? ¿Cómo puede no votar sistemáticamente en contra de todo lo que haga este gobierno? Que es un gobierno presuntamente corrupto, tíos. Que es un gobierno que trabaja para golpistas. Que es un gobierno que está beneficiando a Marruecos y arruinando a nuestros sectores productivos. ¿Qué más necesitáis? Por el amor de Dios. O sea, que hasta están en una cacería contra una baronesa regional de vuestro propio partido, contra Ayuso. Cacería donde recurren a todo lo ilegal. Y ni siquiera así os planteáis que con este gobierno ya no se puede votar nada a favor. Aunque decidieran repartirnos 10.000 euros a cada ciudadano. No, voto no, porque lo está presentando este gobierno corrupto. De verdad, basta ya, ¿no? Y si el Partido Popular no se planta, pues por favor, votantes del Partido Popular, plantaros vosotros, porque no entienden otro lenguaje. El único lenguaje que entienden, como por ejemplo está demostrando el gobierno el gobierno británico en el Reino Unido, es el del palo en las encuestas. Solo cuando ven que están en caída libre, rectifican. Mientras ven que ahí pierden 3 décimas, pero a lo mejor consiguen no perder 4, pues entonces siguen R que R. Es increíble. Más noticias que nos llegan del Supremo. Resulta que Álvaro García Ortiz cambió de terminal móvil para tratar de obstaculizar las investigaciones de la Guardia Civil ordenadas por el juez. Pues no fue la única que cambió de terminal móvil. Intentaron justificarlo diciendo que es que había un protocolo que por seguridad obligaba a borrar los mensajes. Era mentira todo, como han declarado 2 fiscales en el Supremo. Pero Álvaro García Ortiz no fue el único que cambió de terminal móvil en las fechas clave. Ayer compareció la directora de comunicación de la Fiscalía para declarar en el Supremo. Y resulta que también cambió su terminal. Vaya hombre, escuchen. La directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Edo, ha declarado ante el Tribunal Supremo que cambió de móvil cuando ya estaba abierta la investigación por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, Edo afirmó que no conservó una copia de seguridad de su teléfono anterior, un proceder similar al de su superior y principal imputado en el caso, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su comparecencia como testigo ante el magistrado Ángel Hurtado, Edo confirmó ser la autora de la nota de prensa enviada a los medios de comunicación el 14 de marzo. Nota de prensa en la que se informaba sobre los detalles del pacto de conformidad que se estaba negociando entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto. Según Edo, consideró imprescindible elaborar esta nota para garantizar que los ciudadanos tuviesen información veraz sobre el caso. Ojo a esta noticia porque tiene enorme importancia. La directora de comunicación de la Fiscalía, la que elaboró la famosa nota de prensa con la que la Fiscalía pretendía desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, como si fuera misión de la Fiscalía entrar en el juego político. Esa directora de comunicación de la Fiscalía resulta que también cambió de móvil en cuanto empezó la investigación y empezaron la UCO y el juez a inquirir por los mensajes intercambiados para tratar de ver quién había filtrado los correos electrónicos del abogado del novio de Ayuso. ¿Saben ustedes en qué trabajaba esta señora antes de ser directora de comunicación de la Fiscalía? Pues era asesora de comunicación de Presidencia del Gobierno en Moncloa. Pregunto, ¿por qué también como Álvaro García Ortiz cambió de terminal? ¿Por qué borró los mensajes? Quizá porque es a su través como llegó a Moncloa, su anterior destino, la copia de los correos del abogado del novio de Ayuso.
Ya lo comenté ayer que el juez ha pedido comisión rogatoria, ha mandado una comisión rogatoria a WhatsApp y a Google para recuperar los mensajes. Todo lo que han mandado esta directora de comunicación o Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, se va a poder recuperar. Se tardará 1, 2, 3 meses. 3 meses se ha tardado en el caso del asesinato de Samuel Luis, que se ha visto el juicio ahora, pero al final los mensajes llegan. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Álvaro García Ortiz y esta señora que era directora de comunicación de la Fiscalía y antes era asesora de comunicación en Moncloa borraron los mensajes a la vez simplemente porque, bueno, yo qué sé, por seguridad? ¿O estaban intentando borrar pruebas? Porque cada vez parecen los indicios apuntar a una línea más concreta de transmisión de la información desde Fiscalía hasta Presidencia de Gobierno. Y vuelvo a insistir, creo que no le vamos a agradecer nunca lo suficiente a Juan Lobato cuánto ha hecho avanzar las investigaciones con eso de irse al notario a levantar acta de lo que a él le habían mandado desde Presidencia de Gobierno. Repito la noticia de ayer, que denunció Guadalupe Sánchez en el programa de Jano García. Han entrado en la casa de 2 de los abogados del novio de Ayuso. Han entrado en la casa del arquitecto que reformó la casa para el novio de Ayuso. Estamos ante una mafia. Estamos ante una mafia que recurre a la entrada en domicilios para tratar de ver qué pueden encontrar, qué basura pueden hallar, cómo pueden, ya que no pueden borrar las pruebas del todo de sus delitos, pues a ver cómo pueden encontrar algo con lo que chantajear a otros para así llegar a un acuerdo. Esto es una mafia y hay que poner fin a esto. Y me alegra que algunos jueces pues tengan claro que la justicia debe seguir su curso. Y entiendo perfectamente que a medida que va siguiendo su curso y va apuntando cada vez más claramente hacia Moncloa, pues desde Moncloa se amenace con anteproyectos de ley para reformar la ley del Poder Judicial, se amenace con ir contra los medios no adictos, se reparta dinero a expuertas a los medios adictos para seguir teniendo ahí una defensa numantina con argumentos ridículos. Lo entiendo perfectamente. Pedro Sánchez está acabado. Pedro Sánchez es el presunto jefe de una trama corrupta multiforme. No puede seguir un minuto más en Moncloa. Pero ahí sigue. Bueno, pues la justicia tendrá que seguir avanzando. Y al final llegará a donde tiene que llegar. En fin, por último, una noticia que todavía no es noticia porque de momento es solo propuesta, pero han consensuado Gobierno de Canarias, Gobierno de Central y el Gobierno de Canarias el reparto de menas por la península. Escuchen. El Gobierno y la Comunidad Autónoma de Canarias han alcanzado un acuerdo para distribuir 4.500 menas actualmente acogidos en Canarias y Ceuta entre el resto de comunidades autónomas con financiación a cargo del Estado. El pacto ha sido negociado por el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, quienes han definido los términos de la propuesta. En concreto, se prevé derivar 4.000 menores desde Canarias y hasta 500 desde Ceuta al resto de las autonomías. Para que la medida se concrete, quedan 2 pasos clave: garantizar la consignación de los fondos necesarios para finalizar este reparto y obtener el respaldo de los socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados. La propuesta aceptada por el Gobierno central introduce un cambio significativo. El Ejecutivo se compromete a cubrir el 100% del coste de atención de los 4.500 menores, no solo durante el primer año, sino hasta que alcancen la mayoría de edad. Este avance supone un gran cambio respecto al modelo anterior, en el que el Gobierno central solo asumía los gastos del primer año en los centros de acogida y las comunidades debían asumir sus gastos hasta los 18 años. Bueno, ojito a esto. Resulta que Gobierno central y Gobierno canario ya han llegado a un acuerdo para repartir los menas por las autonomías de la península. Por supuesto, Cataluña va a quedar excluida. Y País Vasco tengo la sensación de que también.
Ahora saldrá el PP a decir, uy, que le parece muy mal que les manden a las autonomías del PP los menas canarios, excluyendo a Cataluña y posiblemente al País Vasco. Pero les recuerdo a ustedes que el gobierno de Canarias está compuesto por Coalición Canaria y por el PP. Es decir, cuando el gobierno de Canarias acuerda con el gobierno central el reparto de menas, son Coalición Canaria y Partido Popular los que están acordando con el gobierno central el reparto de menas por las comunidades del PP en la península. Por tanto, cuando salga el PP a decir, ¡ay, qué terrible acuerdo, no lo podemos apoyar!, pues entonces habrá que decir, el PP no apoya acuerdos que el PP propone, porque el gobierno canario es el PP. Y si el PP no está de acuerdo con lo que el gobierno canario pacta con el gobierno central, tendrá que decirlo y romper sus acuerdos de gobierno, como ha hecho Vox cuando el PP ha intentado seguirle el juego al gobierno central en determinadas autonomías en el tema migratorio y de menas. Creo que ya ha llegado la hora de que los partidos políticos decidan si quieren estar al servicio de los ciudadanos o al servicio de sus tejemanejes políticos. Vox decidió estar al servicio de los ciudadanos y que no merecía la pena estar en ningún gobierno si vas a tener que tragar con cosas que perjudican a los ciudadanos. Y mira, gracias a esa ruptura con el PP, pues resulta que Vox está subiendo en las encuestas como la espuma. El Partido Popular tiene que decidir qué quiere ser de mayor. ¿Quiere ser como el PP de Canarias, que acuerda con el gobierno de Sánchez mandarnos menas a la península? ¿O quiere ser el que defienda a la gente que dice que ya está bien de invasión migratoria? Elijan, todos somos adultos. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es hablamos del Consejo General del Poder Judicial, que se está encaminando a agotar sin un acuerdo el plazo que pactaron en su día Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para la reforma del sistema de elección de vocales. La intención de la presidenta es convencer a los vocales para que el Consejo elabore solo un documento que recoja las posturas de los dos bloques, pero esto no es lo que se acordó entre PSOE y PP para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Establecía el acuerdo que el nuevo Consejo debía elaborar en el plazo de 6 meses un informe con objeto de examinar los sistemas europeos y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales. Parece ahora que va a cumplirse ese plazo y no se ha llegado a ningún acuerdo para reformar esta elección. Por otro lado, nos vamos a Estados Unidos. Allí Pedro Fernández Barbadillo nos cuenta que un dibujante del Washington Post que llamaba violadores a Donald Trump y a sus seguidores ha sido detenido por pornografía infantil. En concreto nos habla de Darren Bell, que tenía 134 vídeos de pornografía de menores en su ordenador. Como siempre, recomiendo las columnas de opinión que hoy están firmadas por Hughes y Xavier Ríos y muchas otras cosas que llevamos en portada. Muchas gracias y feliz miércoles para todos.